Esta noche continuamos con el pacto sagrado, la continuación de nuestro tema central de estas noches de Selijot, de 11 a 12 de la noche. Y vamos a seguir estudiando cómo guardar el pacto sagrado a través del cuidado que debemos tener con nuestros ojos físicos y por lo tanto también con nuestros ojos espirituales. Para comenzar y antes de leer y continuar con las citas del Rebbe, el Santo Rebbe Nachman de Breslov de bendita memoria, vamos a explicar nuevamente la razón, el motivo por lo cual estamos nosotros estas noches estudiando este tema tan importante como es el pacto sagrado y las implicaciones que este tiene en los mundos espirituales y también las implicaciones que este obtiene en el mundo físico. Se nos ha enseñado y se nos ha transmitido a nosotros por medio de los sabios de la sabiduría de la Kabbalah que la raíz espiritual del sexo es una fuerza espiritual que fue diseñada especialmente por el Creador con el único propósito de llevar a la naturaleza a la unidad, la unificación del sistema y a la conexión en general. Entonces, esto que estamos hablando acerca de el pacto sagrado y que está conectado en el mundo físico con el sexo, nos está ayudando a entender de que esta fue una raíz que se creó en el mundo espiritual y que fue diseñado en el programa del Boreolán con el único propósito de que toda la naturaleza alcanzase la unidad, la unificación del sistema y la conexión en general. Y al diseñarlo, trató de colocar eso en el mundo físico que nosotros llamamos sexo, y que existiesen ese tipo de relaciones sexuales entre parejas, para que el hombre, a través de esta intimidad, pudiese también comprender el significado de esa raíz espiritual que se diseñó en los mundos espirituales. No toda la humanidad entiende este punto, pero Israel, o los hijos de Israel, se les concedió el privilegio de conocer esta ciencia sagrada, y por eso entendieron la razón, el motivo por el cual las parejas se fusionaban o se unían sexualmente en el mundo físico, y entendieron entonces que los órganos de reproducción fueron dejados con un solo propósito, el propósito por el cual el Creador le dijo a Adán, cuando dice el Génesis en Bereshit, que él creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, y les dio el mandamiento de fructificar, multiplicar y henchir la tierra y sojuzgar la tierra. Por lo tanto, cuando este mandamiento pierde su propósito para el cual fue creado y por el cual fue diseñado, entonces cuando nosotros no cumplimos con él, entonces definitivamente toda unión sexual que se lleva a cabo en el mundo físico, que no tome en cuenta la raíz espiritual del mismo, entonces estas uniones sexuales son un fracaso y son declaradas como inmoralidad sexual, y entonces lo que producen, el resultado de estas uniones, traen al mundo seres que realmente no van a tener la cercanía con el Creador, sino que van a estar en disparidad de forma con el Creador. Por eso es que la nación de Israel, o Israel, hablando de las almas colectivas, del alma espiritual de Adán Harishon, las almas que entendieron el propósito por el cual fue diseñado esta raíz espiritual y que fue transmitido por Avinu Abraham, entonces crearon una sociedad física que realmente vivía en armonía, vivía en unidad, y estaban conectadas, y el sistema se mantenía unido, el sistema se mantenía conectado, y por eso había felicidad en todo lo que hacían y en todo lo que emprendían. Cuando los descendientes de esta generación que vino de Avinu Abraham perdieron esta conexión, perdieron este propósito, y se les olvidó la raíz espiritual de lo que era eso que estaban llevando a cabo en el mundo físico, entonces vino también para Israel
la destrucción de su santo templo, y por lo tanto entonces hasta el día de hoy estamos sufriendo por la carencia tanto del primero como del segundo templo, y no logramos la conexión entre nosotros para que pueda provocar también a futuro el poder contemplar esa gloria del tercer templo, o eso que nosotros entendemos en Kabbalah que es el templo. Entonces si no se logra llevar a cabo esta intimidad en el mundo físico, y no logramos superar las barreras del mundo físico para alcanzar los mundos espirituales, entonces va a ser imposible que nosotros podamos entonces gozar del sistema unificado, del deseo de todas las gentes, de la conexión general y de la unidad y de la paz y de la justicia y del amor que realmente queremos nosotros contemplar con nuestros ojos en este mundo físico, en esta realidad subjetiva, y no vamos a poder gozar de la garantía mutua, porque Yesod, que es el que está conectado con las partes reproductoras de nuestro cuerpo físico y en este mundo físico, nos recuerda esa sefirot que está dentro también de este cuerpo, que nosotros necesitamos despertar esa vasija que es la que contiene toda la energía de las demás sefirot. Es el depósito donde están contenidas todas las fuerzas, todos los atributos y todas las cualidades que vienen de la Ein Sof. Y es la única sefirot que nos logra conectar, y es la única sefirot que nos puede ayudar a mantenernos en contacto y en equilibrio armonioso entre toda la humanidad, entre todos los seres humanos. Y esto es lo que nos hace a nosotros estar satisfechos y produce un disfrute a plenitud, que es lo que nosotros llamamos felicidad. Entonces, mientras esto no se lleva a cabo, mientras el deseo común no surja entre nosotros, entonces tampoco no va a surgir ni vamos a entender qué es el deseo de compartir, porque el deseo compartido es un intelecto y el deseo común es un sentimiento, y nosotros tenemos que trabajar en estos dos trabajos. Los trabajos son diferentes, pero tenemos que trabajar nosotros en ambos. Pero lo que más debe interesarnos a nosotros es trabajar con el deseo común, porque este es el que obtiene la conexión entre nosotros. Es como que dijésemos que 300 personas deben estar en línea. 300 personas tienen que estar en la misma línea, en el mismo pensamiento. Por lo tanto, con esta introducción, con este pensamiento en mente, vamos a seguir leyendo las citas que nos atañen a nosotros con respecto al pacto sagrado, y aquellas palabras que también fueron transmitidas por el Rebbe, el santo Rebbe Nachman de Breslov. ¿Qué más podemos aprender nosotros sobre este problema que surgió en el principio de la creación? Siempre en el tratado Likud Epsot leemos lo siguiente: la serpiente que engañó a Eva y la corrompió es la encarnación de la lujuria sexual. Esto es lo que de otra forma en hebreo, en nuestra lengua sagrada o en nuestra literatura sagrada, se utiliza una expresión para este término de lujuria sexual, y es lo que se le llama el viento enloquecedor, o sea, el espíritu de locura o la mujer alocada. Entonces sigue diciendo el Likud Epsot: la serpiente que engañó a Eva y la corrompió es la encarnación de la lujuria sexual, o sea, el viento de enloquecedor, el espíritu de locura y la mujer alocada. El modo de la serpiente es intentar corromper el espíritu de santidad, que es la lengua sagrada, buscando insinuarse en nuestra habla. La santidad del lenguaje está vinculado a la pureza sexual. Es por ello que la serpiente intenta permanentemente corromper nuestro lenguaje. Está escrito en Génesis 4:7: el pecado espera en la puerta.
Y este texto se refiere a la serpiente acechando al hombre, intentando robarle la fuerza, haciéndole caer en la impureza sexual. La inclinación al mal permanentemente trata de empujarle a uno a transgredir, y su esfuerzo principal está enfocado en el área del deseo sexual. Por eso nosotros, cuando vemos el mundo físico y vemos las acciones que se desarrollan en el mundo físico a manera de perversión, entonces nos damos cuenta que lo que ha ocurrido en nuestra generación es la desvinculación o ha perdido la conexión con el Creador, y por lo tanto no encuentra el deseo común apropiado entre los seres humanos, y por eso el individuo siempre está pensando en él mismo y no está pensando en los demás. Siempre está tratando de cumplir y de satisfacer sus deseos y de sentirse satisfecho. Pero la inclinación del mal nos juega a nosotros una mala jugada, por decirlo así, y nos lleva a nosotros a perder esa fuerza vital, esa energía que realmente necesitamos para poder nosotros realmente mantenernos conectados con el Creador y que podamos entonces cumplir con el propósito de la creación. ¿Cómo es esto así? Porque la inclinación del mal sabe que nosotros solamente podemos lograr alcanzar al Creador a través del esfuerzo colectivo. Cuando nosotros comenzamos a sentir que construimos con los demás. Pero si nosotros no sentimos eso, si la persona no capta esta idea, no capta este concepto, en otras palabras, como decimos nosotros, no le cae el daime, entonces se va a dar cuenta que sus deseos corporales y sus pensamientos realmente están desconectados de un alma colectiva y han caído en el deseo más bajo, y se encuentra en ese deseo más bajo y allí permanece en el rompimiento y no en la conexión, porque él siente en veces de que él es él y no hay nadie más, y digo entonces yo existo y yo solo, y yo existo y nadie más, porque está pensando en sí mismo. Por eso tenemos que trabajar en estas dos direcciones, en el deseo compartido y en el deseo común. Pero lo primero es trabajar en el deseo común. Por eso estas clases nos están mostrando y nos están enseñando cómo podemos nosotros alcanzar ese deseo común, cómo podemos lograrlo a través de la Sefirá de Yesod, porque ella es la que nos ayuda a lograr la armonía, la unidad y la unificación en el sistema. Es así entonces cuando nosotros vamos a entender que nuestro trabajo es un trabajo armonioso, es un trabajo maravilloso, y vamos a encontrar felicidad en ese trabajo, vamos a encontrar disfrute en ese trabajo, vamos a encontrar un goce en ese trabajo, cuando entendamos que realmente la raíz espiritual para lo cual fue creado la Sefirá de Yesod fue con ese propósito de que no corrompamos el espíritu de santidad, porque cuando las almas están unidas y forman el alma colectiva de Dan Harishon, entonces las almas logran conectarse al espíritu de santidad, y entonces su forma de actuar, su forma de pensar, su habla cambia rotundamente. Pero cuando no existe esa equivalencia de forma con el Creador, sino que más bien hay disparidad de forma con el Creador, y nos enfrascamos en el deseo de recibir para nosotros mismos, y conectamos este deseo de recibir con las fuerzas impuras, entonces nosotros cambiamos en nuestras acciones, en nuestra conducta, en nuestro habla y aún en nuestras relaciones sexuales. Y eso entonces degrada el cuerpo y degrada el alma y daña la mente y perjudica la mente, que es la vestidura del alma. Y eso se llama transgresión, porque la inclinación del mal nos empuja a esa transgresión, y es por eso entonces que el individuo es declarado por la Torah malvado. Sigue diciendo el santo Rebbe Nachman de Breslov en otra cita:
Mucha gente pasa por la vida sometida a una constante descortesía, violencia, insultos y humillación. Esto solo les ocurre debido a su inmoralidad. Aquellos que guardan el brit, o sea el pacto sagrado, con pureza, serán tratados con honor. Si alguien está escuchando estas enseñanzas y está llevando la secuencia de este tema, se van a dar cuenta que todo parece estar relacionado con el pacto, con el nivel de yeso, con lo que llamamos la circuncisión. Y puede ser entonces que no entienda por qué el santo Rebbe Nahman de Breslov dice en esta cita que mucha gente pasa por la vida sometida a una constante descortesía, violencia, insultos y humillación, y esto solo les ocurre debido a su inmoralidad. Aquellos que guardan el brit con pureza serán tratados con honor, y hay personas que no son tratadas de esa manera. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Nosotros encontramos en Chamati, en español, en la página 389, bajo el artículo 95, que Malhut en sí recibe el nombre de Jotma inferior, y con respecto a su conexión con Yesod, se denomina fe. Y esto viene a confirmar lo que dijimos en la clase anterior. Y hay un prepucio, dice Chamati, encima de Yesod, cuya tarea consiste en separar a Malhut de Yesod y no permitirle conectarse con ella. El poder del prepucio consiste en representar a la fe como si fuese polvo, y este es el sentido de la expresión Shejinah, divinidad en el polvo. Cuando se quita esa fuerza que se presenta, reconociéndola como polvo, esta acción se llama circuncisión, es decir, cuando se corta el prepucio y se lo arroja al polvo. De este modo, sigue diciendo el Baal HaSulam, la sagrada Shekinah sale del polvo y el mérito de la fe se vuelve aparente. Esto se llama redención y se adquiere al levantar a la divinidad del polvo. Por ende, todo nuestro esfuerzo debe estar enfocado en eliminar esa fuerza que se presenta, y lo único que se considera completo es la fe. Entonces esta fuerza negativa que quiere mantener la separación entre Malhut y Yesod se le denomina prepucio, y esta fuerza, cuando es quitada, cuando luchamos contra ella y la quitamos, esa acción que hicimos de quitar esa fuerza se llama circuncisión. O sea, quitamos el obstáculo de la unión entre Malhut y Yesod para poder recibir la luz de Hasidim y de Jokma. Ahora, cuando leí esta cita del santo Rebbe Nahman de Breslov, entonces podemos entender ahora cómo es que podemos guardar la pureza del pacto. Es quitando la separación que está provocando que la Shekinah esté en el polvo. Shekinah entendamos en esta clase como el alma colectiva, en la unión entre todos nosotros, y ese prepucio está encima, y ese prepucio es lo que nosotros llamamos también ego, ese prepucio es lo que nosotros llamamos odio. Y como nosotros no hemos guardado con pureza el pacto, entonces no vamos a ser tratados con honor. Ahora, ¿a quién le ocurre esto? Le ocurre a aquel que está sumido en la inmoralidad sexual. ¿Y quién es el que está sumido en la inmoralidad sexual? El que mantiene conectado con las fuerzas impuras y el que transfiere su fuente vital, su fuerza vital, a las kelipot del lado masculino y del lado femenino que están en el lado negativo. Entonces va a mantenerse en un constante sufrimiento, va a haber violencia alrededor de él, insultos y humillación y descortesía, porque el individuo que se conecta con la fuerza impura entonces se vuelve orgulloso, se vuelve egoísta, piensa en sí mismo y constantemente no va a poder tener el disfrute.
y la satisfacción. Entonces por eso encontramos bastante descortesía, violencia, insultos y humillación. Cuando ese espíritu se mueve en nosotros, cuando estas energías negativas se están manifestando en la sociedad, se manifiestan en la familia, se manifiestan en el hogar, se manifiestan en las relaciones del trabajo, se manifiestan en todos los niveles, simplemente lo que eso nos está enviando a nosotros un mensaje. El mensaje es que nosotros no estamos trabajando con nuestro pacto sagrado. O en otras palabras, nosotros estamos realmente manteniéndonos en el estado de rompimiento, no en el deseo común, sino en el deseo propio. Y no podemos llegar al deseo compartido, no podemos llegar al deseo de compartir, al deseo del otorgamiento, porque si no alcanzamos nosotros la pureza en el pacto, en el nivel de Yesod, si no somos sinceros con nosotros mismos y con los que tenemos a nuestro lado, y no hay amor entre nosotros, entonces es imposible que nosotros podamos tener una conexión con el Creador, y imposible será también que podamos gozar de felicidad y de honor. No gozamos de eso. Entonces las cosas que nos pasan y que nos suceden simplemente son un efecto, una manifestación, es algo que nos está hablando, por qué sendero estamos caminando, o realmente en qué grado de inferioridad nos encontramos, y si estamos realmente en el deseo más bajo de esta corporalidad, o sea, en lo que podríamos llamarle también en las pasiones más bajas. Y eso entonces produce que esto ocurra en nuestra vida, porque no hemos cortado el prepucio que está impidiendo la conexión entre Yesod y Malhut, porque Yesod es el depósito que contiene toda la fuerza y las cualidades y los atributos de todas las Sefirot. Entonces cuando todas esas fuerzas vienen y se condensan allí, llegan a la vasija de Yesod, entonces viene y ocurre que Yesod quiere transferirle a esa Malhut, a su esposa, ¿verdad? El esposo quiere transferirle a su esposa, pero Malhut no le permite eso, porque Malhut tiene ese prepucio que está encima de ella, se lo coloca encima de Yesod, entonces le impide al esposo el cumplir con el mandamiento que al esposo le fue dado al principio de la creación. O sea, la parte masculina no puede cumplir con su mitzvah de fructificar, multiplicar y henchir la tierra. No me estoy refiriendo a esto, al acto físico de tener relaciones sexuales y de procrear hijos, pero ese acto físico nos recuerda a nosotros la raíz espiritual. Por lo tanto, como cuando una mujer no desea engendrar un hijo en su vientre y se niega a las súplicas de su esposo de querer traer un bebé a este mundo, una vida a este mundo, entonces ella está impidiéndole, porque ella está pensando en otras cosas, menos en ser madre, porque ella, en su deseo de recibir, la mujer está pensando quizás en su proyección profesional, en cómo va a poder realmente mantener su estatus social, su figura o su belleza, o no está preparada porque está pensando en ver cómo obtiene el placer de lo que este mundo le ofrece. Entonces está pensando más en sí misma y le impide al varón entonces de que pueda cumplir con el mandamiento. Esto en los mundos espirituales significa cuando todavía Yesod tiene ese prepucio encima de él y le impide, por esa fuerza negativa, a Yesod de poder transferir la luz pura que viene de la Yem Sof hacia la vasija de Malhut. Entonces lo que la humanidad ha estado impidiendo es que la fuerza vital del Creador se impregnara. Cuando el Creador le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, no era un acto ya que así debía de darse, o sea, no era algo que se iba a producir, quisiera o no quisiera la humanidad, sino que el Creador diseñó ese programa divino
y en ese programa en que en la será de Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Es que a través del sistema que creó Avinu Abraham se iba a depositar todo el conocimiento, todo el intelecto en el sentimiento del individuo, que es el deseo común, que es la conexión entre nosotros. Y esa impregnación de esa será iba a llegar a la vasija. Y cuando llegara a la vasija, entonces la vasija iba a estar en equivalencia de forma con el Creador, porque las almas se iban a unir. Y de esa forma es que como Abraham pudo bendecir a la generación de su tiempo. Y hoy entonces la humanidad tendrá que hacer lo mismo. Permitir entonces que la fuerza positiva, la fuerza espiritual que emana del Creador pueda ejercer, pueda cumplir, pueda ejercer su función en Malhut. En otras palabras, la humanidad tiene que permitir, la humanidad tiene que llegar a la comprensión que si no nos unimos los unos a los otros, no vamos a poder realmente ser depositarios de la será, o sea, del esperma, del ADN de Dios en nosotros, y por lo tanto no vamos a poder nosotros realmente llegar al deseo de otorgar, a la garantía mutua, y entonces mucho menos vamos a gozar de justicia y de paz, y vamos a seguir en guerras, en conflictos, en controversias, en violencia, en todos los tipos de manifestación baja que se dan en este mundo físico, que simplemente nos dicen cuán lejos estamos del Creador. Entonces nos toca cuidar el pacto. En Vallecra 26-25 se nos dice que hay una espada que ejecutará la venganza del pacto. Por desacrar el santo pacto, una espada es liberada en el mundo, y esta es la espada que ejecuta la venganza del pacto. Vallecra 26-25. Vamos a leer esa cita. Vamos a leer esa cita de la Torah, ¿verdad? O lo que la gente le llama la Biblia, Levítico 26-25. Y vamos a entender entonces qué significa esto. Tenemos aquí la Torah para poder leerla. Y traerá sobre vosotros la espada vengadora en venganza por mi pacto quebrantado, y os recogeréis dentro de vuestras ciudades, y enviaré la peste entre vosotros, y seréis entregados en manos del enemigo. Dice el verso 23: y si aún con esto no os reformaseis para volveros a mí, sino que anduviereis con porfía contra mí, también yo andaré con porfía contra vosotros, y os castigaré yo también con 7 calamidades por causa de vuestros pecados, y traeré sobre vosotros la espada vengadora en venganza por mi pacto quebrantado. Y eso es por desacrar el pacto, el santo pacto. Porque cuando cada individuo de Israel comenzó a pensar en sí mismo y se sumieron en el deseo de recibir para sí mismos y conectaron su deseo de recepción a las fuerzas impuras, entonces, y perdieron el alma colectiva de la Santa Shekinah, de Adán Harishon, entonces en ese momento violaron el pacto. O sea, se desconectaron, se olvidaron que todos eran uno solo, se olvidaron de la interconexión entre ellos, y como consecuencia de eso vemos lo que sucedió y lo que la historia nos ha relatado, y que los sabios nos han transmitido, y que los rabanín también nos han enseñado. Siempre hablando de estas citas del santo Rebbe Nachman de Breslov, nos sigue diciendo: llorar en fuerte voz es un remedio para la impureza sexual y puede proporcionar iluminación de Da'at, percepción y entendimiento de la divinidad. Por ello, guardarse de la impureza eleva la mente a niveles superiores.
La razón subyacente por la cual debemos recitar la Agadá de Pesach en voz alta se encuentra en que la Agadá es un tikkun para el pacto sagrado. Como viene en la literatura sagrada, el exilio original en Egipto fue el resultado de abusar del pacto. La redención de Egipto fue un tikkun a esta situación. Las 4 copas de vino que bebemos en las primeras noches de Pascua simbolizan da'at, percepción y entendimiento de la divinidad. Beber el vino es una corrección para la distorsión de nuestra conciencia generada por la impureza sexual. Entonces, cuando usted conecta todo esto y va siguiendo este tema, usted se va dando cuenta entonces que todo esto que nos habla del pacto sagrado y que tiene su connotación en el mundo físico, nos recuerda a nosotros de que tenemos que generar la luz pura y poder separarnos de la impureza sexual que viene descrita o viene enseñada en la Torá de diferentes maneras, en el lenguaje de la raíz y las ramas. Por lo tanto, nuestro trabajo entero, como dice el Baal HaSulam, debe transcurrir en un estado de felicidad. Y esto se evidencia a través del primer mandamiento que le fue dado al hombre. La mitzvah es ejecutada por los padres, y tanto esto como los demás presentes están felices. Así es como deben ser ejecutadas todas las mitzvot que uno cumple, solo en un estado de felicidad. Página 391 de Chamati. Y cuando él habla de esto, le está refiriendo al pacto cuando el niño es circuncidado y el niño sufre, y los padres y los demás participantes están felices por lo que está sucediendo. Entonces nosotros estamos en un nivel en el cual somos niños y tenemos nuestros padres, así como las sefirot en el Exhaim están separadas entre padres e hijos, así están divididas en ese grupo, padres e hijos. Entonces ahora se requiere que lo que el profeta Malají decía, que en los últimos días el corazón de los padres volvería hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Y esto nos está hablando de esa unión, de que podamos nosotros permitir que el trabajo pueda transcurrir en un estado de felicidad entre nosotros, que realicemos el trabajo con todos para poder cumplir con la mitzvah de poder eliminar esa fuerza. Tenemos que ayudar a nuestros padres, a los mayores. Esto podemos interpretarlo como a nuestros rabanín y a nuestros jajamín, a nuestros instructores, a nuestros maestros. Debemos de ayudar a los amigos a que podamos cumplir, y debe de ser algo que salga de lo más interno de nuestro corazón. Debe eso ser como el llorar en fuerte voz. Cuando hay algo que le duele, que le amarga, el llanto de nosotros tiene que ser fuerte, o sea, la carencia de nosotros tiene que ser tan fuerte, tan alta, para que al sentir esa carencia tan profunda y la podamos nosotros manifestar, entonces podamos nosotros realmente buscar el remedio para la impureza sexual, o nos venga el remedio de arriba, porque el remedio viene de arriba. Pero para que el remedio venga, tenemos nosotros entonces que comenzar a beber del vino, que es la corrección de la distorsión de nuestra conciencia. Entonces ese vino es representado por la ciencia sagrada que el Creador nos ha dejado, y la Kabbalah como método nos puede ayudar a nosotros a transitar por el sendero de luminosidad que nos ayude a nosotros a generar tanta fuerza pura y vital que viene de Ley Ensot para poder eliminar de nosotros la impureza sexual, para que generemos positividad en nuestras vidas, para que alcancemos positividad en nuestra vida y atraigamos positividad a nuestra vida. ¿Qué más nos sigue diciendo el Santo Rebbe Nachman de Breslev? Veamos lo que él nos dice. El pacto sagrado es una protección contra el rostro de la Sitra Akra, el otro lado,
o sea, la fuerza maligna. Este rostro del otro lado es la locura por el dinero y el materialismo, que son una forma de idolatría y fuente de oscuridad, depresión y pesadez en el mundo. Son en realidad una forma de muerte, pero a través del pacto nos vinculamos a la divinidad. En el regocijo de la irradiación de Dios podemos obtener la verdadera satisfacción, porque la luz del rostro del Rey de la vida brilla sobre nosotros. Entonces la cita Ahra, según esta cita, el otro lado, este lado oscuro, nos lleva a nosotros a enfrascarnos, a que seamos sumidos en la locura por las cosas materiales, inclusive la locura por el dinero, esa locura por el materialismo. Eso es fuente de oscuridad, es fuente de depresión, es fuente de pesadez en el mundo. Hay algo que nos puede ayudar a entender un poco más esto, está en Shamati. En Shamati nosotros encontramos una explicación más profunda. Veamos lo que nos dice Shamati, página 632, 633, en el artículo 111, como si estuviera erguido ante un rey. Nos dice el Bala Sulam: pero todas las cuestiones corporales apagan o extinguen su deseo, pues uno puede ver respecto de toda cosa que le proporcione placer, que en cuanto obtiene el placer, éste cancela la carencia y la necesidad por el mismo, y por ende también el dolor. Sin embargo, uno no debe desear consuelo y debe cuidarse de cualquier cosa material que reciba, para que ésta no extinga su deseo. Esto se consigue por medio de lamentar que, a través de este placer, las chispas y el poder de las vasijas de Kedushá, o sea, las vasijas de santidad, le estén faltando, es decir, los deseos de Kedushá, y a través de la aflicción y el dolor podemos guardarnos de perder las vasijas de Kedushá. Entonces tenemos que cuidarnos de cualquier cosa material que extinga el deseo, porque cuando el placer es satisfecho, se obtiene el placer, entonces se cancela la carencia y la necesidad por el mismo deseo que tenía. ¿No quiere después? Eso como cuando, vamos a poner un ejemplo, como cuando alguien bebe y bebió, satisfizo su deseo, al día siguiente no quiere saber nada de licor. Le dice, como decimos, le mató el deseo. O sea, como ya aplacó su carencia, ya no tiene, ya estuvo, ya se complació, ya no quiere más. Entonces, cuando nosotros le estamos dando constantemente importancia a las cosas materiales y estamos conectándonos con la fuerza impura, esas fuerzas impuras que están al lado de nosotros, ahí atacándonos, ¿verdad? Que quieren que el deseo de recepción estén siempre conectadas con ellas. Entonces venimos nosotros y constantemente les damos fuerza y ellas entonces vienen y nos presentan las cosas más placenteras de este mundo y nos llevan a cumplirlas, a satisfacerlas. Y nosotros venimos y nos vinculamos a ellas, nos unimos a ellas, y por eso la humanidad está loca por el dinero, por el materialismo y por tener esto y por tener lo otro, porque el propósito de las Kelipot es llevar al individuo a una fuente de oscuridad, de depresión y de pesadez en este mundo. Tanto así que el hombre busca la forma de poder obtener el placer de todas estas cosas, y una vez que la obtiene, él cree que ya está satisfecho, y a eso él le llama felicidad, y entonces se olvida de algo superior. No reconoce nada que haya por encima de él, porque por encima de él lo que hay es un prepucio tan grande que le impide conectarse con el Creador, con el Boreolán.
Seguimos leyendo. La principal prueba por la que pasa la persona en la vida es la tentación sexual. Es un desafío que se nos envía para refinarnos. Cuando uno es sometido a esta prueba, queda como en un exilio. Uno debe implorar a Dios, gritar y llorar a Él una y otra vez, como una parturienta que llora del dolor de sus contracciones. 70 veces grita, dice el Zohar 111, 249. Debes hacer lo mismo y gritar e implorar a Dios una y otra vez hasta que se apiade y te ayude, fortaleciéndote y rompiendo tu deseo. Nuevas ideas y percepciones nacerán dentro de ti. Los secretos de la Torá que antes estaban guardados serán ahora desvelados para ti. Cuanto mayor sea la determinación con la que soportes la prueba, mayor será la revelación que recibirás en Torá y devoción a Dios. Podrás ver las 70 caras de la Torá. La vanidad de la belleza lleva al hombre a la gracia del engaño. Proverbios 31:30 nos dice eso. Aquel que es capturado por la belleza de una mujer se transforma en víctima de su vana futilidad. Hay muchas formas de caer en este engaño, sea la forma en que se para, la manera en que come, la forma que habla, etc. No importa lo que haga, siempre estará pensando cómo le verán. ¿Estará atractivo? Cada acto que realice requerirá alguna clase de postura. Quien no se cuida de la atracción que ejerce la belleza femenina se transformará en esclavo de ella, trabajando todo el tiempo para intentar llegar a conseguir la imagen que siente que debe proyectar. En esta otra cita encontramos nosotros otro problema de índole espiritual. Las kelipot del lado masculino y del lado femenino se nos presentan de diferentes maneras, de diferentes aspectos, porque ellas quieren lograr atraernos, quieren despertar la atracción de nosotros por ellas. En otras palabras, ellas luchan para que nosotros podamos brindarles o prestarles importancia. ¿Cómo puede ser esto? Bien, en el mundo físico es fácil entenderlo, y si lo entendemos en el mundo físico, entonces vamos a entender en el mundo espiritual. ¿Qué sucede cuando alguien detiene sus ojos para contemplar la belleza de una mujer, la belleza femenina? Cae en ese engaño, como dice Proverbios 31:30, la vanidad de la belleza lleva al hombre a la gracia del engaño. Engañoso es el corazón, dice, y vana la hermosura. Entonces, cuando alguien es capturado por la belleza de una mujer, entonces inmediatamente él es atrapado, se transforma en una víctima de esa vana futilidad. Entonces, el individuo, el hombre, comienza a ver cómo lo va a ver, cuán atractivo puede presentársele él a la mujer. Va a cambiar su forma de hablar, va a cambiar su forma de comer, su postura al caminar, su postura al sentarse, aún la forma en que se para, la manera en que se conduce en la vida, va a cambiar hasta, si es posible, sus hábitos, sus costumbres, va a tratar de agradar, en otras palabras, a esta mujer que lo ha capturado con su belleza. Va a hacer todo lo que esta mujer le dice, porque él realmente quiere definitivamente sentirse atractivo y quiere realmente que también esta mujer ponga los ojos en él, o aunque ella ya ha puesto los ojos en él, entonces ella va a lograr con su belleza. Entonces, por eso vemos que las mujeres, sin agravar a las mujeres presentes que están conectadas, no es el propósito de este tema
agravar a nadie, sino que el punto es el ejemplo. Entonces vienen las mujeres y se presentan de cualquier forma, se compran la mejor ropa, los mejores perfumes, los mejores atavíos, las mejores joyas, los mejores cosméticos, los mejores polvos, los mejores zapatos, y ahora pues hasta las mejores uñas. Y entonces, y se hace el mejor peinado con el cual puede atraer a este hombre para atraparlo en sus redes, o en este caso sería porque lo quiere, o porque siente una atracción sexual, o puede también ser una atracción física por esta persona, aunque no lo ame, pero ella quiere tenerlo, entonces va a lograr todo. Entonces el individuo, cuando se da cuenta que esta mujer está interesado en él, va a buscar también la forma de poder agradarle a ella, va a corresponder con eso. En el mundo espiritual eso significa que las kelipot, las cáscaras que quieren unirse al deseo de recibir a manera de placeres, para que el deseo de recibir se sienta satisfecho, van a procurar realmente el presentarnos toda su belleza de cualquier forma, y por eso hay un sinnúmero de placeres en este mundo que nos roban a nosotros la espiritualidad, y va a lograr, pase lo que pase y por sobre lo que sea, para lograr robarnos a nosotros toda la energía espiritual que viene de los mundos espirituales, toda la fuerza vital, de manera que nosotros descarguemos toda nuestra fuerza vital, toda nuestra será en ellas, y entonces ellas les transfiramos toda nuestra luz, y así ellas pueden mantenerse vivas. Entonces estamos entendiendo el punto, cómo funcionan las cosas en el mundo físico y cómo funcionan las cosas en el mundo espiritual. Y esto ha sido por casi 6.000 años, porque hemos recibido el ADN de nuestros antepasados, pero también en este proceso de corrección que estamos llegando para lograr el Gamma Tikkun, tenemos también que recibir el ADN divino, el ADN de Dios, y tenemos que transferirlo a nosotros para que podamos vencer las fuerzas oscuras, o sea, las kelipot, que nos están envolviendo cada día en este mundo físico y no nos dan libertad. Nosotros no tenemos libertad, no tenemos acción de pensar por nosotros mismos. Estamos pensando en función de las kelipot y no en función del Creador. No estamos pensando tampoco en función del deseo de recibir para nosotros, para el Creador, para otorgar. En el deseo de recibir para otorgar, sino que venimos y pensamos más en el deseo de recibir para nosotros mismos. O sea, y aún no es ni para nosotros mismos, sino que es para ellas. Entonces, una persona que actúa de esta forma es una persona que fue capturado por el engaño de las kelipot. Y entonces por eso ustedes ven que todo el mundo está preocupado por la figura, por su cuerpo, por su cara. Bueno, usted sabe cuánto anuncio televisivo para estar de la mejor manera posible, porque quiere que todo el mundo lo mire atractivo, y eso pasa en el género humano, en todo el género humano. Entonces, de estas cosas, de nuestra realidad subjetiva, podemos aprender muchas cosas del mundo espiritual. Nos hablan de cómo realmente estamos, de cómo realmente nos estamos proyectando internamente, cuál es la imagen que realmente nosotros tenemos en el interior, o la imagen del Creador, o la imagen de la Sitra Achra. Sigue diciendo el Santo Rebbe Nahman de Brelo en estas citas importantes que nos ha dejado con respecto al pacto sagrado: la vida depende de la respiración. El deseo sexual altera la respiración produciendo pausas entre las inhalaciones. Esto conduce a que se sequen los fluidos del cuerpo, lo cual tiene consecuencias sobre el cerebro y la mente, ya que la vida mental depende de las grasas y los fluidos del cuerpo. Esta es la razón
por la cual todas las formas de locura encuentran su fundamento en el deseo sexual, como es conocido, aún para los casos de aquellos que no están mentalmente insanos, sino que más bien evidencian debilidad de carácter y falta de estabilidad. La raíz del problema tiene su origen en el campo de lo sexual. La raíz del problema tiene su origen en el campo de lo sexual. Entonces, cuando vemos que las personas, siempre tratamos de enfocar más el sexo masculino, pero vamos a hablar de los dos sexos. Cuando tanto el hombre como la mujer, que no tienen un daño físico, producto de un daño que ocurrió en el alma, cuando tocamos los temas de sanidad metafísica, no queremos tampoco entrar en eso esta noche. El problema es que el individuo comienza a ser débil de carácter y le falta estabilidad. Entonces esta persona simplemente está manifestando que tiene un problema que se originó en el campo de lo sexual. Porque entre más se conecta al sistema impuro, más le va a faltar la respiración. Y la respiración, como dice en este tratado, es de donde depende la vida. O sea, el alma. Depende, el alma, la vida del alma o la chispa divina depende, o sea, de que la luz se mantenga extinguida o como un pábulo humeante, un pábulo que humea todavía. Eso depende, va a depender de realmente a qué está conectado, o sea, en qué está pensando. Entonces a nosotros se nos pide que podamos trabajar entre la conexión entre nosotros, que tratemos de anhelar las cosas espirituales más aún, que nosotros tenemos por eso constantemente estar estudiando los libros, estar en conexión con nuestros maestros, estar en conexión con el CLI, estar asistiendo a las clases programadas, asistiendo a nuestras fiestas, por decirlo así, a nuestras convenciones, a las conferencias, a los congresos, a que estemos siempre nosotros en la reunión de amigos juntos, para que podamos fortalecernos y ayudarnos, para fortalecer nuestro carácter y para realmente ser personas estables en todo lo que hagamos. Entonces, cuando una persona muestra inestabilidad, debilidad de carácter, o sea, lo que se le llama aquí un cobarde, un pusilánime, esta persona que no resiste, por decirlo de una manera religiosa, no resiste la tentación, su raíz, su problema lo tiene en el campo de lo sexual. Entonces, cuanto más actos inmorales cometa en el mundo físico, eso determina y eso mide entonces a qué está más conectado en el mundo espiritual, si al sistema puro o al sistema impuro. Eso habla de cómo realmente está su luz, si extinguida o todavía está como un pábulo que humea. Eso va a depender. Entonces tenemos que revisar, tenemos que examinarnos. Nos toca a nosotros entonces preocuparnos rápidamente por tratar de más bien cuidar el alma que cuidar el cuerpo, aunque como enseñan los sabios, a veces somos tan rigurosos en cuidar nuestro cuerpo, pero no en cuidar nuestra alma. Quiero terminar, porque nos queda poco tiempo y el sistema de grabación que estamos utilizando es una hora, no hay más. Entonces, en este trabajo que estamos haciendo de corrección de Tikkun, nosotros entonces debemos identificarnos con el Creador y comenzar a vivir con el Creador en este estado físico. Yo tengo que entender la mente del operador.
y tenemos que promover la conexión del sistema, y por lo tanto tenemos también que conectar una pieza a la otra pieza como un rompecabezas, y eso tenemos que hacerlo con un amor incondicional. No olvidemos esta noche que la raíz espiritual del sexo, la raíz espiritual de Yesod, la raíz espiritual de la conexión, la raíz espiritual del amor, todo fue diseñado por el Creador como una fuerza espiritual que nos ayude a la unificación, a la unidad y a la conexión en general de todos nosotros. Por lo tanto, esta noche somos invitados a que hagamos algo como una acción corporal, y es una de las cosas que se hacen durante este tiempo de Selijot, que se nos ha transmitido, y que también el santo Rebbe Nahman de Brer lo dijo en las siguientes palabras: la caridad dada en secreto es una corrección para la emisión nocturna. En otras palabras, cuando estamos en el exilio, cuando estamos en la oscuridad, en el ocultamiento, cuando no recibimos y no percibimos la luz, aunque la luz está emanando constantemente de Ein Sof, entonces nosotros estamos desperdiciando la fuerza que fue colocada dentro de nosotros, dentro de nuestros cuerpos, y la única manera de poder nosotros evitar que esto suceda, que haya un derramamiento involuntario, aún involuntario, de esa fuerza vital que se le llama cerá o se le llama semen, esperma, la única manera de poder evitar eso es a través de la caridad. ¿Y qué es la caridad? La caridad es cuando yo proyecto amor hacia los demás y trato, por sobre todos los medios, de absorber el deseo del otro y hacerlo mío. Eso se llama caridad. Cuando yo le suplo la carencia a otro, cuando yo le suplo la necesidad a otro. No dar limosna. No es como cuando usted le da a alguien en la calle y le pide, sino es cuando usted le suple todas las carencias que ese individuo tiene. Entonces, este Selijot nos recuerda que tenemos que nosotros absorber el deseo de los demás. Y eso se llama trabajar por la interconexión de las almas hasta que logremos la garantía mutua en el mundo. Que el Creador nos siga otorgando mucha paz, mucho amor y mucha luz. Continuamos mañana. Shalom Aleichem.